A todos. Francamente, don Samuel, usted me dejó a mí abrumado con esa descripción sobre mi ciudad natal, Medellín, y sobre el placer que tuve de ser el anfitrión de dos delegaciones de República Dominicana que nos visitaron en los últimos meses. Además de haber sido el cicerón, pudiéramos decir, de una visita que hicieron varios de los ejecutivos aquí presentes a Singularity University, donde yo estoy vinculado indirectamente, pero formalmente a través de esta fundación llamada Fast Track Institute. Me siento verdaderamente honrado de ser recibido con este calor humano y con este abrazo fraternal que don Samuel y toda la Junta, doña Margarita y todas sus gentes me han dado. He venido muchas veces a este bello país y solamente traigo un mensaje fraternal de colaboración para que nuestras culturas y nuestras sociedades puedan verdaderamente integrarse a esta vorágine de desarrollo exponencial del mundo en estos momentos. Como sé que todos ustedes tienen ya apetito de comenzar a cenar y como no quiero demorarlos más de la cuenta, permítanme, yo comienzo describiéndoles algunas de las experiencias y resumiendo lo que estas experiencias han significado para poder estar aquí ante ustedes en el día de hoy, hablando de tecnología y de innovación en el campo de la educación. Pudiéramos decir que los dilemas y problemas de nuestros días son de una magnitud importante y que estamos ante el umbral de cambios radicales en la civilización y en el planeta Tierra. También decimos que es importante hacer un poco de historia del por qué estamos aquí y por qué la educación tiene el papel primordial en estos momentos en la vida del planeta. Este es un gráfico de la población mundial. Como verán, la población mundial verdaderamente se disparó en los últimos siglos, pudiéramos decir 3, 4 siglos, con el aumento de la prolongación de la vida humana y con la minimización de las muertes prematuras de los infantes. Tenemos en este momento aproximadamente 7.000 millones de almas y un promedio de vida de 71 años. Si el planeta Tierra fuera a sostener en este momento a estos 7.000 millones de almas bajo los estándares de vida europeos, solamente podríamos sostener a 2.000 millones de almas. Y si fuéramos a sostenerlos bajo el estándar de vida de los Estados Unidos de América, solamente podríamos sostener 1.500 millones de almas. Pero más importante aún es que para el año 2050 pensamos que si la India y África siguen creciendo al ritmo actual, los 7.000 millones de almas se convertirán entre 9.500 a 11.000 millones de almas. Y la expectativa de vida de 71 años va a pasar a ser 84 años. En ese momento tendremos 2.000 millones de almas en edades superiores a 60 años y tendremos 800 millones de almas en edades superiores a los 80 años. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué desafíos vamos a tener nuestros nietos bajo estas condiciones? ¿Cómo vamos a alimentar estos 2.500 o 4.000 millones de almas adicionales que vamos a tener en la vida útil de nuestros nietos? ¿Y cómo vamos a ofrecerles beneficios de salud para esas millones de almas, especialmente las que están sufriendo desde los 60 años en adelante, para mantenernos sanos en mente y en cuerpo? Y al mismo tiempo haciendo estas dos cosas sin acabar con el planeta Tierra. La única solución para todo esto se llama la innovación tecnológica. La única manera de salvar el planeta Tierra de lo que se le viene encima es si verdaderamente nos volcamos hacia la tecnología y la ciencia. Pero empecemos por definir términos, porque es muy importante que hablemos un idioma común. ¿Qué queremos decir con innovación? El caso extremo, que es el que se sigue base que todo en MIT, una universidad donde yo he trabajado durante muchísimos años, es una idea que se convierte en un invento que es susceptible de ser patentable y que es una patente que puede llegar a producir réditos por propiedad intelectual. Es decir, innovación para ellos es algo que cambia paradigmas, no es algo que mejora paradigmas, sino que cambia paradigmas. Y la innovación está directamente relacionada
a la educación. Entonces, por ello empezamos a ver el por qué la educación, que es el tema que estamos celebrando en el día de hoy, cobra una importancia especialmente significativa en la vida mundial. Entonces, por ello, con un grupo de ustedes, hemos venido tratando de definir cómo podemos contribuir al cambio fundamental de la educación para que República Dominicana pueda verdaderamente convertirse en una sociedad efectivamente participante de los desafíos que el planeta Tierra nos traerá en los próximos 40 años. Entonces, volvamos al presente. Decimos que tenemos una época de cambios verdaderamente radicales y hemos utilizado la palabra exponenciales. Permítanme ustedes aclarar muy bien qué queremos decir con la palabra exponencial. Si yo voy a caminar 30 pasos en el mundo lineal o aritmético, ustedes rápidamente podrán darse cuenta que al final de los 30 años podrán adivinar más o menos a qué punto llegué. Pero si lo vamos a trabajar en un mundo exponencial o geométrico, esos 30 pasos se convierten en 26 veces la vuelta a la Tierra. Imagínense ustedes. Otra manera de ver esto para que lo entiendan fácilmente es el famoso ejemplo que le atribuyen a Scheherazade en Las Mil y una Noche. Cuando le dijo al sultán, regáleme un grano de arroz por cada uno de los cuadros del ajedrez, pero regálemelos en esta proporción exponencial. ¿Qué quiere decir una proporción exponencial? El primer cuadro tenía un arroz, el segundo tenía 2, el tercero tenía 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y así. Cuando llegó al cuadro 29, no había arroces en todo el sultanato para pagarle a Scheherazade. Es esa la magnitud del cambio. Y esta palabra exponencial tiene mucho que ver en este momento con las tecnologías del mundo moderno. Esta es una curva exponencial, la llaman geométrica o parabólica, por ese motivo de que al principio arranca muy plana, pero que de pronto se dispara y es mucho más vertical que horizontal. Comparen esta curva con una curva en el mundo aritmético o lineal. La una sigue unas proyecciones que son las que mentalmente todos nosotros tenemos en la cabeza de cómo se comportaron en el pasado ciertas cosas y cómo proyectamos hacia el futuro las otras. Entonces, ¿cómo surge el concepto de la exponencialidad aplicado a la tecnología? Este señor llamado Gordon Moore fue el fundador de Intel. En los años 50 se dio cuenta que cada 18 a 24 meses duplicaba la capacidad de procesamiento de un procesador y simultáneamente bajaba a la mitad su costo. Eso dio lugar a lo que se llamó la ley de Moore, porque desde el año 50 y pico que él lo detectó hasta el momento, hoy día, esa ley sigue siendo válida. Eso es lo que permite que este aparatito que todos tenemos ya, en este momento en nuestros bolsillos, llamado el teléfono celular, tenga más capacidad de cómputo que la totalidad de los computadores que llevaron el hombre a la luna. Todos los computadores que llevaron el hombre a la luna tienen menos capacidad de cómputo que este aparatito, precisamente debido a esa ley. Y es lo mismo que también hoy en día, en aquella época valía más de $1.000 millones esa capacidad de cómputo, hoy en día lo estamos comprando por $150, $200, $400. Entonces, todo esto tiene que ver con la historia de la tecnología. En realidad, la tecnología se ha desarrollado a partir de la Revolución Industrial. Siglo XIX, finales del siglo XVIII, siglo XIX. Y todo lo que hemos visto hasta el momento se ha desarrollado en ese lapso de unos 170, 180 años. El otro pionero, compañero de la idea de Gordon Moore, es esta persona que visitamos en la semana antepasada en Silicon Valley, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil hoy en día es el director de innovación de Google, que en los años 90 le dio por tratar de plotear en una curva si todos los inventos del mundo de la informática de los últimos 120 años se comportaban o no parecido a lo que Gordon Moore había dicho con sus procesadores. Y dio la casualidad que por medio de unos algoritmos sumamente complejos, durante 6 años,
encontró que todos, absolutamente todos los inventos del mundo de la informática se comportan de la misma manera exponencial. Lo que pasa es que al principio esta curva está como por debajo de la línea del radar, porque es tan plana, porque arranca de 0 a 1, a 2, a 4, a 8, a 16, que pasa desapercibida. Es la que se llama en el argot tecnológico la etapa del desencanto, porque nadie la ve. Pero de repente por allá en el segmento 29 o 30 hace una erupción como volcánica y se convierte en una curva mucho más vertical que horizontal, y es donde puede suceder dos cosas: o el deslumbramiento, lo que llaman los americanos el wow, o el caos, porque nos aplastó y no nos dimos cuenta en qué momento nos aplastó. Entonces, esto ha dado lugar a que esta frase sea muy importante, que una de las cosas más difíciles de la mente humana, acostumbrada a pensar en términos lineales, hoy en día entienda la manera de pensar en términos exponenciales. Y ese cambio de clip mental, de chip mental, es uno de los principales objetivos que tienen hoy en día este tipo de entidades como MIT, Stanford y Singularity University. Es como hacer el clic en la mente de las gentes de que cambien el clip mental para pensar de ahí en adelante. Entonces, la palabra singularidad ha sido utilizada de dos maneras. Una de ellas es esta, que es la hipótesis de que la invención de la inteligencia artificial disparará abruptamente un crecimiento tecnológico sin precedentes. Ray Kurzweil, en su libro de La singularidad está cerca, se enfoca mucho al tema del manejo de la biotecnología y la genética, y dice que la singularidad será aquel momento en que la inteligencia artificial será igual a toda la suma de la inteligencia humana. Entonces ahí estamos en unos dilemas verdaderamente impresionantes sobre el futuro, si la humanidad será capaz o no de mantener a la inteligencia artificial a su servicio, o si iremos a terminar nosotros al servicio de la inteligencia artificial. Es uno de los grandes dilemas de la humanidad hoy en día. Pero entonces van a tener que aprenderse todos ustedes unas ciertas palabras en el diccionario moderno. Estas tecnologías tienen las siguientes características. Son exponenciales, como ya vimos la palabra exponencial, espero que les haya quedado claro en qué consiste la palabra exponencial. La segunda, son virales, porque no necesitan que nadie las pruebe, de boca en boca se van. Ustedes nadie vieron un anuncio original de Uber, ni nadie vio un anuncio original de Airbnb, ni nadie vio un anuncio original de Netflix. Eso fue espontáneamente saliendo a la luz. Y finalmente son disruptivas, porque cambian paradigmas, gústenos o no. Y ahí es una parte fundamental de las características. Y de estas tecnologías exponenciales, 6 cambiarán el mundo en los próximos pocos años. La primera es el vehículo autónomo eléctrico. Eso va a ser tan importante como cuando Henry Ford cambió del caballo a un automóvil de gasolina. La segunda va a ser la realidad virtual o realidad aumentada. Ahora les explicaré un poco más. La tercera va a ser la nanotecnología, porque ahí es donde vamos a poder modificar los átomos en su más minúscula manifestación para cambiar y producir nuevos alimentos, nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevos aprovechamientos de la energía infinita del sol, etc. La inteligencia artificial, como ya lo vimos ahora, que es la machine learning, también lo llaman. Y finalmente, los análisis de datos masivos, y una muy importante que apenas tiene unos pocos años, que se llama el concepto de blockchain. Ahora les explicaré un poco más. Bien, memorícense bien esta transparencia, porque esta transparencia para sus hijos y para sus nietos va a significar un cambio fundamental. Y de estas, la educación del futuro se va a apuntalar en las siguientes. La realidad virtual, donde la experiencia sensorial va a volver a ser la manera fundamental como la información nos llega al cerebro. Segundo, la inteligencia artificial. Tercera, la robótica, aprendizaje de máquinas, lo que llaman machine learning. Y finalmente, el manejo masivo de datos. Estas 4 tecnologías van a ser fundamentales en la futura generación de ideas. Hablemos un poco de realidad virtual y que entiendan ustedes. Miren. Go ahead. Holy crap! Whoa! Whoa! Whoa!
Es un cambio fundamental de la sensación sensorial que inclusive le hace perder a mucha gente el sentido de la orientación. Pero más importante aún posiblemente sea esta otra que se llama la realidad aumentada. En realidad virtual todo es hecho por un computador, todo. En la realidad aumentada el telón de fondo es real y solamente las imágenes que se proyectan encima son hechas en holografía. Ustedes imaginan lo que puede hacerse el día de mañana en temas educativos cuando todas las experiencias sensoriales pueden ser hechas en cualquiera de estas dos tecnologías, utilizando el poder masivo de la computación, incluyendo la computación cuántica, incluyendo el manejo masivo de datos, asegurándose de que cada niño entienda perfectamente por qué esto o aquello le fue de utilidad. Entonces, básicamente lo que se pretende es que volvamos otra vez a prolongar indefinidamente en el tiempo el ambiente de aprendizaje del kindergarten, donde la experiencia sensorial fue la principal manera de llevar la información al cerebro. Y para ello necesitamos entonces fabricar un nuevo perfil de ciudadano que sea capaz de aceptar el desafío que estas tecnologías nos va a traer. Es una visión moderna del Renacimiento. Necesitamos muchos más inventores. Hay que fomentar nuevamente la curiosidad innata de los niños. Hay que fomentar extensivamente la inventiva innata de los niños. Y para ello necesitamos darles los instrumentos para que esto pueda suceder. La educación entonces va a tener que cambiar de modelo porque el problema es que desde la revolución industrial, cuando la revolución agrícola pasó a ser la revolución industrial, las familias de los trabajadores que fueron a las fábricas en las líneas de producción no sabían qué hacer con los niños ni con la familia. Entonces inventaron una línea de producción similar a la de los padres, pero en una escuela. Y a todos los fabricaban como si fueran todos exactamente iguales en una línea de producción. Hoy en día, las universidades y las escuelas producen un pensum y lo publican y a ese pensum se apunta la gente. Es un proceso basado en la oferta, cuando en realidad deberíamos en este momento estar pensando en un proceso basado en la demanda. ¿Qué es lo que el mundo está necesitando para nosotros reaccionar y producir lo que el mundo está necesitando? Entonces entremos de lleno. Nuestra tarea principal cuando trabajaba yo en el MIT, en el Media Lab con Nicolás Negroponte, era cambiar el tema de enseñar por un tema de aprender. Ustedes miran, es un juego de palabras, pero básicamente esta transparencia jocosa es un profesor tratando de embutirle a la brava a un niño que está muerto del tedio y de la aburrición una cantidad de fórmulas que a él ni le interesan ni tiene ninguna pasión por ellas. Los padres de esta educación moderna son estos dos señores, Jean Piaget y Simon Papert. Ellos promulgaron en los años 50 la teoría de que el niño, cuando era actor y no espectador, aprendía muchísimo mejor. Lo denominaron la teoría de aprender haciendo, learning by doing. Pero hoy en día, ese mantra de learning by doing o de aprender haciendo ha dado cambio por la implementación de impresoras de 3D y lo que se llaman hoy en día los Makers Labs y los Fab Labs, los laboratorios de hacer cosas o de fabricar cosas, porque estas tres cosas juntas cambian la totalidad y el nuevo mantra ya se llama, es aprender construyendo, learning by building, ya no es learning by doing. Si usted tiene una idea buena, venga y construyala. ¿Por qué? Porque necesitamos construir mayor cantidad de inventores. ¿Qué anda mal? Enseñamos lo que no es. Hoy en día tenemos que entrar en una apasionante definición de volver a enseñar más ciencia y tecnología y cambiar el equilibrio de fuerzas entre las humanidades, que siguen siendo importantísimas, y por amor de Dios no vayan a creer que estamos en contra de las humanidades, todo lo contrario, sino que la proporción de personas que están saliendo al mercado laboral entrenadas en las humanidades versus las que están entrenadas en ciencia y en tecnología está desbalanceada. Entonces, nosotros proponemos
que como mínimo necesitamos empezar a enseñarle a los niños desde primero de primaria 3 idiomas. En este caso, en República Dominicana y en nuestra cultura hispanoamericana, el español. La segunda es el inglés, que es la lengua franca de la tecnología. Y la tercera no es ni el chino, ni el francés, ni el alemán, es aprender a leer y escribir código. Si ustedes tienen hijos o nietos de 5 años en adelante, métanse esto bien en la cabeza, porque personas que no aprendan a escribir código no van a tener la estructura mental de pensamiento, así sean el día de mañana dentistas, sociólogos, psicólogos, lo que usted quiera. El que no aprende a escribir código no va a tener la estructura mental de pensamiento necesaria para poder manejar el futuro. Porque va a ser parte de todas estas 4 revoluciones industriales: la mecanización, la electricidad, la informática, la digitalización. El primer código es el código binario, que era una serie de ceros y unos. Apenas llevamos 50 años desde la invención del computador y a duras penas nuestras sociedades en este momento ya empiezan a acogerlo en términos importantes. Pero luego los nietos, esto sí es para los nietos, necesitamos enseñarles a leer y a escribir el segundo código. Apréndanse bien esto. Son 4 letras, ya no son ceros y unos, y marcarán el destino de sus descendientes en el futuro. Son las 4 letras que conforman las 4 moléculas básicas del genoma humano. Y donde termina el mundo digital, comienza el mundo de la biotecnología y la genética. Es la 5ª revolución industrial. Y esa es la que va a tener que aprender nuestros nietos. Entonces, es la que maneja todo el genoma y toda la problemática de crear nuevas medicinas y nuevas maneras de cambiar la naturaleza humana. Lo hacemos de la manera equivocada. Seguimos centrados todos en tratar de cambiar a un maestro que lleva 40 años o 30 años de una manera de pensar de tal manera, cuando un chico en este momento, en 2 semanas o 3 semanas, está cambiándole el paradigma al maestro. El maestro sigue siendo importantísimo en la sociedad, pero va a tener que cambiar de manera de pensar y de actuar. Va a convertirse en un coach de un equipo, más que alguien que le mete gota a gota temas de conocimiento a los niños uno por uno. Lo hacemos en la magnitud equivocada. Estamos en un dilema entre incrementalismo versus escalabilidad. No podemos darnos el lujo, señoras y señores, de seguir tratando de incrementar poco a poco las cosas. El mundo nos va a dejar tirados atrás. En este momento hay que hacer masivamente cambios fundamentales en el sistema educativo y para eso la tecnología nos provee en este momento de herramientas adecuadas. Y la segunda es la velocidad. Resulta que nosotros tenemos un concepto del tiempo y de la velocidad que es un tiempo lineal igual para todos los segmentos. Y resulta que el tiempo se nos volvió también exponencial. Se nos acabó el tiempo. Entonces, sociedades que no entiendan estas 4 verdades tan supremamente dramáticas no van a ser capaces de participar efectivamente en la sociedad del mundo. Hay un sentido de urgencia que yo quisiera dejar con todos ustedes, importantísimo para el cambio de la sociedad. Entonces, lo que yo quisiera, muy de la mano de don Samuel y de la Junta Directiva de Educa y de los empresarios que me acompañaron a Medellín y a Silicon Valley, es hacer algo que se hizo en Medellín. Fue una alianza nacional para erradicar la ignorancia en la República Dominicana, donde las fuerzas vivas del país, el gobierno solo no puede, señores. Es imposible pretender que un gobierno pueda hacerlo todo. El sector privado muchísimo menos. El sector académico, imagínense ustedes las penurias que pasarían, y las ONG simultáneamente. Y para ello debemos apuntalarnos en todas estas tecnologías exponenciales. Entonces, ustedes me dirán qué es lo que pasa, ¿no? El problema es que la sociedad no está lista todavía para este tipo de cosas, porque venimos de una sociedad de un estilo de vida local y lineal, y hemos cambiado, cuando menos lo hemos pensado y sin que nos diéramos cuenta, a una sociedad exponencial y global. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Y termino aquí. Ustedes necesitan verdaderamente pensar y profundizar cuál es el destino que ustedes como grupo social que está aquí reunido, sector público, sector privado, academia y ONGs, cuál es el proyecto país que ustedes necesitan. Eso le pasó a Medellín como ciudad. Bueno,
estábamos, como decimos en paisa antioqueño, estábamos en la olla, estábamos fundidos. Y dijeron unos empresarios, no podemos seguir así porque nos vamos a acabar. Se nos acabaron los textiles, se nos acabó toda la manufactura y fuera de eso nos invadió el narcotráfico. Se inspiraron mucho, posiblemente, me dicen, en lo que el presidente Kennedy hizo cuando vio que había un señor llamado Yuri Gagarin arriba en el espacio y una Sputnik, y se ideó lo imposible, lo que llaman hoy en día en el lenguaje de toda esta gente los moonshots, ese tiro al espacio a ver a qué le doy, de llevar un hombre a la luna y traerlo de regreso, y le puso un límite de tiempo antes de terminar la década. Medellín hizo ese plazo en el año 2011 y dijeron el plazo va a ser 2020, el año 20. Entonces, lo que yo quisiera dejarles es sencillamente una idea de que el futuro de este país, el recurso natural más importante que tiene este país es el cerebro de sus niños. No es ni las minas de oro, ni las plantaciones de azúcar, ni las cosas que tienen en este momento, son el cerebro de sus niños. Si no desarrollan el cerebro de sus niños, nada de lo otro que hagan va a servir para nada. Les hago una final anécdota. Me tocó entregar en Ruanda, en África, en el día que entregamos la 500.000ava computadora en un país que venía de un genocidio donde en 89 días mataron a 890.000 personas a machete. Ustedes se acordarán en la película El Hotel Ruanda, aquella cosa tan grave. Estaba con el presidente y le pregunté en ese momento, bueno, presidente, ¿y usted por qué se metió a meter de estos computadores acá? Y me dijo, Rodrigo, muy sencillo. Cuando yo llegué aquí, después del genocidio, traté de hacer un inventario de cuáles eran mis recursos naturales. Y me di cuenta que yo no tenía ni puertos marítimos, no tenía ríos navegables, no tenía agricultura extensiva, no tenía lo que mis vecinos, que se consideran una bendición, pero posiblemente sea una maldición, no tenía minas de diamante, no tenía minas de uranio, no tenía minas de oro, ni tenía petróleo ni gas. Y me di cuenta que lo que tenía era un montononón de niños huérfanos que quedaron del xenocidio. Y dije, voy a trabajar con los niños huérfanos y voy a cambiarle el cerebro a estos niños y voy a convertir a Ruanda en el Singapur de África. Si ustedes logran encontrar esa bandera que aglutine las fuerzas vivas de su país, que la tienen de sobra, porque la energía que yo noto en esta República Dominicana es impresionante. Y si logran galvanizar y enrutar esa energía latente que tienen todos ustedes, este país se convierte en un país verdaderamente bandera del siglo XXI. Entonces, lo importante es que ustedes se den cuenta que ya el tiempo no es aquella cosa lineal, sino que se nos acabó. Y lo que sugiero es que ustedes hagan lo que traté de demostrar cuando fuimos a Medellín, alianzas estratégicas con ciudades, empresas, instituciones que tengan las mejores prácticas, que todos ellos están dispuestos a hacerlas para sacar un proyecto adelante de esta naturaleza, creando un gran pacto por la innovación. Medellín lo hizo con 1.200 empresas y es una de las cosas más lindas que usted ve. El primer viernes de cada mes a las 7 de la mañana, empresarios de Medellín se unen con una agenda a darle seguimiento a lo que se dijo el último mes y a programar el mes siguiente. Y no han fallado desde el año 2010. Una sola vez no han fallado, ni una. Puede estar pasando lo que sea y allá están el primer viernes de cada mes con ese pacto por la innovación entre el sector público, el sector privado, la academia y las ONGs. El concepto de tiempo se volvió exponencial y, señores, es momento de entrar en acción. Muchas gracias.